cuestiones. Bien, gracias, Víctor. Guadalupe Correa, pasemos por favor al otro nombramiento polémico, muy cantado, muy previsible, Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tu comentario, Guadalupe. Claro que sí, pues le hemos dedicado bastantes comentarios a Omar García Harfuch porque, bueno, en el afán de la doctora Sheinbaum de colocarlo al frente del gobierno de la Ciudad de México, pues la discusión sobre el personaje, sobre sus antecedentes, sobre su familia, pues es importante, ¿no? Sobre sí mismo, su hermano que fue asesinado en el estado de Jalisco. Hay un pasado muy oscuro detrás del personaje. Es interesante porque estoy en algunos chats de diferentes tipos, ¿no? Y es interesante cómo, digamos, el segmento opositor, ¿no? La comentocracia opositora tiene una muy buena, pues, visión de Omar García Harfuch. Es muy interesante cómo ellos dicen, bueno, no va a tener dientes la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque toda la cuestión de seguridad realmente va a recaer si es que se aprueba y si se manda como se piensa, esta ley donde la Guardia Nacional va a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con un cambio constitucional. Entonces, pues, ¿qué va a hacer Omar García Harfuch? Pues va a coordinar cuestiones de inteligencia, quizás de coordinación, pero no va a tener los dientes para poder, como decían, ¿no? El garrote y la zanahoria, para poder, según ellos, armar una gran estrategia, porque ellos realmente piensan en que Omar García Harfuch ha hecho un buen papel, ¿no? Y bueno, definitivamente Claudia Sheinbaum puede presumir de tener buenos logros y bueno, esto todo lo asigna a su secretaria de Seguridad Pública. Sin embargo, pues el papel que ahorita va a tener Omar García Harfuch no va a ser el papel que esperaríamos ni el que desempeñó con Claudia Sheinbaum. En realidad, todavía Claudia no ha dado realmente un lineamiento de qué es lo que va a ser su estrategia de seguridad, alineada a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, que eso es muy importante, cómo van a estar los presupuestos, cómo va a ser esta coordinación, se va a crear una Secretaría del Interior, debe haber una reforma administrativa, cómo van a funcionar los presupuestos, sabemos poco, pero en realidad yo creo que está muy inflado Omar García Harfuch. Yo lo veo realmente no un personaje tan clave, ¿no? Me acuerdo como Claudia Sheinbaum al día de hoy, educado en Harvard, ¿no? Es un señor que tuvo y no importa tanto más bien no importa en ese tipo de papeles, ¿no? Pero Claudia sí hizo un comentario, estudió en Harvard. Bueno, el señor estudió un diplomadillo en Harvard, que bueno, se requiere mucho dinero para eso, estudió si no me recuerdo, la Universidad Continental Derecho y tuvo una maestría en la Universidad del Valle de México o alguna cosa así, pero realmente su escuela fue con Genaro García Luna. Los logros que ha tenido fue de la mano de Genaro García Luna y por lo tanto tiene pues la venia de aquellos que estuvieron muy cercanos a Felipe Calderón Hinojosa. Lo he visto en algunos foros donde he podido entender que se le quiere, ¿no? ¿Qué se espera con él cuando todavía no tenemos clara cuál va a ser la estrategia de seguridad? Y con un personaje tan oscuro, ¿no? Con un personaje que tiene vínculos con Genaro García Luna, con esa parte tan oscura y bueno, pues de una familia política, de una familia donde pues pudimos ver lo que sucedió con el abuelo, secretario de la Defensa Nacional, en tiempos muy complicados de represión, y pues no sé, realmente no sé qué tanta capacidad vaya a tener, qué tanta capacidad vayan a tener para resolver el principal problema de la seguridad en México. Yo solamente para terminar, Rosa Isela Rodríguez hizo un papel bastante, digamos, medio, y sí, como bien lo dijo Víctor, pero en realidad el punto más débil de la Cuarta Transformación ha sido la seguridad. 190,000 homicidios hasta la fecha, con una ligera caída, pero un número mucho mayor que en las dos administraciones anteriores, y esto es mucho de sí. En realidad, no sé cómo le van a hacer con Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Secretaría Marina de la Defensa Nacional, haciendo lo mismo que han hecho con 190,000 homicidios en total durante este sexenio. Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué te digo tu opinión sobre el nombramiento de García Harfuch? Sí, yo creo que es el nombramiento más polémico de todo digamos, el grupo que va a acompañar a Claudia Sheinbaum
en el gobierno. Sobre todo, bueno, ya Guadalupe y Víctor apuntaban con mucho detalle estos presuntos logros de García Harfuch que le permitieron pues arribar a la Secretaría de Seguridad Pública. Yo solamente diría en este caso que lo que su papel como en seguridad en la Ciudad de México pues también estuvo plagado de claroscuros, ¿no? Hay que recordar que durante su gestión se hizo oficial que ya estaban presentes en la Ciudad de México los carteles de Sinaloa y del cártel de Jalisco Nueva Generación. Esto lo anunció, bueno, lo dijo. Bueno, Ricardo Ravelo, ahí con la censura. La censura del Internet, supongo que está ahí. Bueno, regresamos con el Víctor Ronquillo. ¿Qué nos dices respecto a este tema del nombramiento de García Harfuch? Y te pregunto en concreto, además, si ya será precandidato presidencial. Un personaje con estos antecedentes de todo tipo, ¿no? De verdad, creo que incluso me parece que no es un personaje de ninguna manera que encuadre en el movimiento de la Cuarta Transformación. Es un personaje, pues mira, lo primero es que podrá dejar atrás la cepa priista, la cepa familiar, al final de cuentas. Él es, como decía Guadalupe, pues es nieto de Marcelino García Barragán, secretario de Defensa durante el 68 con Gustavo Díaz Ordaz. Obviamente no, pues nada que ver, ¿no? Nada que ver con esa acción, pero Marcelino García Barragán, como secretario de Defensa, era el principal responsable es Díaz Ordaz, pero enseguida el mando le correspondía a García Barragán. Y eso hay que anotarlo. Y luego lo otro, su padre fue presidente del PRI. Y bueno, eso no está mal, bueno, ¿no? Javier García Paniagua. Pero además fue director de la Federal de Seguridad, esta agencia terrible del gobierno mexicano enormemente represiva, que afectó los derechos humanos, que desapareció personas. Y bueno, no tengo yo la menor duda que García Harfuch pertenece a esa, ¿cómo llamarlo, no? A ese conglomerado, a ese grupo que de alguna manera es el espacio mayormente conservador del gobierno, a esas agencias de seguridad, de inteligencia, a estas fuerzas oscuras que pululan en los sótanos de gobernación, en la Secretaría de Defensa, que no han desaparecido y que se tendría que tener como una estrategia fundamental el removerlas y no considerar a un personaje que sin duda, y ahí están los datos, esos sí son irrebatibles, ¿no? Los datos que presentó Claudia Sheinbaum en relación a los logros de García Harfuch como secretario de Seguridad Pública, ¿no? 50% menos de homicidios, una reducción 60% de los delitos de alto impacto. Pero a mí me deja mucho que pensar. Y lo segundo, tiene razón Lupita, ¿no? Cuando enmarca esta situación de falta de recursos, en fin. Pero García Harfuch, que además hay que anotarlo, fue el único que leyó su discurso. No se le da mucho la capacidad de improvisación y de articulación, ¿no? Es un personaje, en ese sentido, no quiero de ninguna manera ofender, pero en ese sentido no tiene esas posibilidades que esgrimen los políticos, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que él lo dijo en su texto que leyó, la gran acción que tendrá esta Secretaría de Seguridad Pública es la inteligencia. Eso me deja que pensar porque por una parte no hay duda que esa labor de inteligencia desarrollada en la Ciudad de México redujo lo que llamaron los focos de violencia, aunque hay quien se pregunta si no hubo acuerdos, ¿no?, establecidos, como suele ocurrir por parte de los gobiernos, del poder político, con las mafias, ¿no? Realmente. Entonces, eso. Y luego lo otro, bueno, dejará atrás ese pasado, esa cepa priista, dejará atrás esos principios con los que creció, con los que
los que mamó de la cuna, los que encontró ahí, pues seguramente platicó muchas veces con su padre. Y no es casual que él haya encontrado espacio de desarrollo político, pues como policía, ¿no? Y bueno, por último, solamente referiría, ya para cerrar, Julio, muy brevemente, su participación en el tema de Ayotzinapa, ¿no? Él no estuvo ahí, él ha demostrado que no estuvo ahí, pero sí estuvo en las juntas que se llevaban a cabo, en estas reuniones de las distintas instancias de seguridad, donde se denunció cómo operaba la organización criminal en Iguala, cómo detentaban el poder, cómo estaban, no se decía claramente, ¿no? Pero seguramente se pensó, se dedujo que esta operación tenía un enclave de mafia política, de mafia delincuencial y con protección por parte del propio ejército, ¿no? Entonces, creo que es como dice Ricardo, es un nombramiento polémico, pero es un nombramiento, desde mi punto de vista, que hace pensar hacia dónde puede ir el rumbo de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Bien.